Muy buenos días, estimados compañeros de la mesa grillera. El día de hoy se reincorpora las transmisiones de la mesa grillera, esperando que ya pronto se nos una nuestro compañero Salvador Borrego, que se sometió a una operación difícil y que de momento lo tiene pues inhabilitado para tanto atender sus responsabilidades y sus participaciones en televisión como en la mesa grillera. Aún así, consideramos, platicando con Salvador, que lo primero es su salud, que debe guardar el reposo que los médicos le están imponiendo, en virtud de que la operación, pues como todo este tipo de operaciones, pues trae complicaciones y trae elementos no previstos en este tipo de intervenciones. Y los temas a tratar hoy serán lo que es la reforma judicial, el cambio de régimen y las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. El primer tema de la reforma judicial pues nos lleva a considerar que el día de ayer, o más bien hoy en la madrugada, se terminó de aprobar otra modificación a la Constitución que habla sobre pues el magisterio y la superioridad de la Constitución en todos sus ámbitos. ¿Qué quiere decir en lenguaje sencillo y común? Pues que no puede haber ningún procedimiento, proceso o juicio o cualquier otra medida que trate de impugnar la supremacía constitucional en nuestro país. Desde luego, como muchos técnicos jurídicos han hecho precisiones con una gran cantidad de errores cometidos en la elaboración de esta modificación a la Constitución, lo ven desde el punto de vista técnico jurídico. Por ejemplo, pues se les había olvidado, entre otras cosas, los términos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Se le han omitido en esta apresurada aprobación de esta reforma constitucional, pues cosas que ahora que ven que efectivamente pues resulta que hay que cambiar algunas cosas de las que ya había aprobado de manera. De toda suerte, hoy a las 9 de la mañana había, según la contabilidad del gobierno, 9 estados que habían aceptado ya la modificación constitucional. El reporte que tenemos es ahí en este sentido. Al final del día, yo creo que el análisis está partiendo de la mayoría de la gente que hemos leído en los medios impresos, sobre todo de oposición desde luego, y las opiniones en diferentes canales de Facebook y televisión normal, están viendo desde el punto de vista jurídico y no han entendido que esa es una modificación política. Precisamente cuando iniciaba el proceso de Andrés Manuel López Obrador, en una mesa grillera que por ahí debe estar en el recuerdo, analizábamos que lo que se venía debido a un
estudio que nos pidió uno de los clientes de nuestro despacho con relación a qué rumbo iba a tomar el entonces nuevo presidente de la República. Y planteamos, entre otras cosas, algo que se le olvida a nuestros intelectuales que han estado orgánicamente apoyando, pero con beneficios de los gobiernos anteriores, de que el problema no era el cumplimiento de la Constitución. Y recuerdo que le decíamos que el artículo 39 decía que la capacidad, la supremacía, ahora que se es tanto la palabrita, está y estará siempre en manos de los habitantes de nuestro país. Y decía también la Constitución, y dice la Constitución, que en todo tiempo el pueblo tiene la soberanía para modificar no solo la Constitución, sino las instituciones que ella o en ella se construyen y se reglamentan. Y decían muy claro, en aquella época señalamos, puntualizamos que este era un cambio de régimen, no era un cambio político de sale un presidente y entra otro, no. Y le comentábamos lo que pudimos hacer público era de que Andrés Manuel y Morena jamás engañaron a los famosos intelectuales, a la gente. Les dejaron claro, y basta meterse a googlear qué decía Andrés Manuel: al diablo con sus instituciones y no me vengan con que la ley es la ley. Esto adelantaba en aquel estudio que hicimos hace ya 6 años, que era precisamente el cambio de régimen con nuevas leyes. Por eso el desprecio a las leyes actuales en ese momento regían el país hace 6 años, y desde luego a las instituciones. Y el día de ayer y antier, la presidenta de nuestro país hizo una serie de cambios, modificaciones, deshaciendo la construcción o desapareciendo instituciones que habían estado siendo formadas alrededor del Estado, del gobierno, básicamente, para acceder por parte de los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos. Muchas de esas instituciones ya ahorita están desaparecidas, y creo que en los siguientes días van a estar en proceso de reestructuración algunas, y otras de desaparición franca y sencilla. Entonces, pues no tiene por qué hoy rasgarse las vestiduras, porque no fueron sorprendidos, no se dejaron engañar. Bueno, pues es como aquel que lo engañaban tanto su gente más cercana como su esposa, y contaba esa anécdota. Contrata a un investigador privado para que siga a su esposa, y la sigue y le tiene el reporte, y se sienta con él y le dice cómo resultó su investigación. Digo, pues fíjese que su esposa salió después de que usted se marchó a su trabajo, salió en su coche y se fue a un centro comercial, y de ahí abordó una camioneta donde iba una persona del sexo masculino,
y se enfilaron hacia la carretera y entraron a un motel. Entonces dice la duda, ¿quién sería la persona que manejaba la camioneta? Y luego le dice, ¿qué sigue? No, pues fíjese que pues entraron al motel. Y dice, la duda todavía, ¿a qué entrarían al motel? Y entran a una habitación y obviamente cierran la puerta y dice, otra vez la duda me asalta. Y esto es lo mismo que les asaltó a los intelectuales y a los asesores, observadores de la oposición. No se dieron cuenta, pues, que esto se lo ven a ellos. Si eran engañados, pues porque ellos querían y permitieron ser engañados. Entonces, pues, lo que hoy hace los ministros, la gente de la Corte, pues es rescatar lo poco que le queda, en ese caso, la dignidad de renunciar para no ser copartícipe de esta nueva puesta en escena del régimen que hoy Morena consolida a través de sus mayorías. Entonces, pues ese era el asunto, o sea, simple y llanamente, tampoco la Corte, allí estuvieron nosotros con alguna gente y le decíamos en ese momento que era el momento importante de consolidar un acuerdo o buscar una propuesta. Nosotros decíamos que era necesario generar no solamente la oposición, oponerse a todo, pues en algunos casos viste y reviste alguna importancia, pero no aporta soluciones. En algún caso sugerimos pues que hiciera una propuesta que se alternara al espacio que ya estaba ganando la famosa reforma al Poder Judicial. Pero no lo hicieron. Y ya a toro pasado prohijaron una iniciativa, pero ya fuera de tiempo y fuera de oportunidad de manejo. En fin, pues creo que se consolida lo que hace 6 años y fracción el Instituto Ciudadano planteaba de un cambio de régimen, que es el segundo tema. Y un cambio de régimen lo definen en este sentido, que el ordenamiento político establecido en una sociedad por los poderes constitucionales, ya sea a través que llegaron a través de una revolución armada, una revolución pacífica, una elección, tienen la potestad, la capacidad y la representatividad, porque hay que ver que nuestra democracia es una democracia representativa. Y alguien nos comentaba con respecto al régimen que la gente que había votado, los 35 millones, no habían votado por este tipo de reformas, este tipo de cambios, y que pues estaba el poder legislativo usurpando las decisiones. Y es claro que no entendieron y siguen sin entender la circunstancia política y la realidad que les dice que el estado de representatividad, el pueblo que votó se lo deja a quienes eligió, diputados y senadores, en este caso del Poder Legislativo, y pues ellos pueden tomar la decisión que más le acomode a sus intereses partidarios, de grupo o de secta. Y eso es lo que están haciendo, aplicando mayorías. Y alguien nos decía, es que eso no es moral. Y nosotros le decíamos, sería bueno que leyera Escatología, un libro escrito en el 2004. Le decíamos que lo más alejado de la política es la moral y la ética. O sea, no juegan. Y no es un invento de este siglo ni del siglo pasado. Desde la historia de la humanidad, la organización social y política
no se lleva bien con la ética y la política. Entonces, este cambio de régimen que se está consolidando son nuevas instituciones, nuevas leyes que son aprobadas por una mayoría que salió de una votación, con todas las imperfecciones que pueda haber tenido la elección. La realidad es que la gente le dio el voto a Morena. Y hay paradojas que serían motivo de otra discusión, de otro análisis, pero no es el caso de hoy. En este sentido, nosotros seguimos planteando la necesidad de que los opositores han perdido el rumbo, y si no lo cambian van a seguir siendo alejados del poder. Sé que a algunas gentes no les va a parecer esta circunstancia, pero es un análisis sencillo de lo que es la realidad. Objetivo, la ilusión, el sentimiento, la pasión son válidos, siempre y cuando tomen en cuenta para accionar a la realidad. Y cambiar la realidad es parte fundamental de este accionar del ser humano. Desde los tiempos inmemoriales, este ser humano, estos seres humanos que hoy poblamos la tierra, se han desarrollado y han cambiado. Estamos pues inmersos en un continuo cambio de todo tipo. A veces los cambios son más impactantes, más duraderos. La Edad Media se aventó como 300, 400 años de casi inmovilidad, pero no sin movimiento. Viene una época muy interesante cuando las monarquías y las noblezas y las aristocracias de aquella época son arrojadas a la realidad por un pueblo de plebeyos y de gente que no tenía participación en el gobierno, puesto que los reyes y monarcas pues eran parte de una elección hecha por los dioses. Entonces nos quedamos en la circunstancia importante de que no han podido los opositores de este país, primero, ligarse a las verdaderas motivaciones que tiene la mayoría del pueblo mexicano. Hay una discusión en algunos foros de que estos 35 millones no van con los 100 y pico, 97 millones de electores, y que es una parte que no representa la mayoría. Pero eso, volvemos a decirles, lo hubieran hecho en su momento, no a toro pasado, cuando ya la realidad los abatió. Y pues la verdad es que no se consiguieron los mismos votos que consiguió Morena y sus aliados. Me dicen es que el verde siempre se ha manejado a través de un proceso inmoral, acomodaticio. Y entonces, otra vez, en política, el fin último y el objetivo consistente es mantenerse en el poder. Y cuando alguien habla de que el fin no justifica los medios, hace tiempo hicimos un estudio y cambiamos la frase y decíamos, si ustedes plantean que el fin justifica los medios justifican el fin.
así de sencillo y de simple, y ese alejamiento de la oposición de lo que está en la mente de la mayoría del pueblo. Nuestro país es un país de pobreza. Hay alrededor de 65 millones de personas viven en pobreza de diferentes tipos, pero pobreza al fin. Y solamente una fracción muy pequeña, quizás ni el 1% de esta población de este país, vive por su fruto el trabajo de todos. Y se han constituido, pues tenemos en nuestro país el innombrable honor de tener uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Y todos lo festejan, tanto los intelectuales disque de izquierda, como los intelectuales hacia la derecha, como un non plus ultra de nuestra realidad. Hasta ahí el cambio de régimen ha dejado sin armas para intentar ganarse otra vez al pueblo. Platicaba yo con uno de los miembros de esta oposición y le decía, es bien complejo, difícil y si no torpe, que tú salgas a decir que la mayoría de la gente que votó por Morena es una bola de imbéciles, tontos, torpes, estúpidos. Entonces decía, si tú te quieres ganar el voto, la aquiescencia, el buen ver de alguna persona, algún grupo político, pues no llegas insultándolo, no llegas diciéndole que es un burro, que es un torpe, que es un imbécil, porque votó por tal o cual posición. La narrativa impuesta por Morena no es más que la continuación de una narrativa que se viene haciendo, de ahí la famosa cuarta transformación. Si tienen ustedes la precaución de hacer un análisis de quiénes son los que están con Morena, pues encontraremos un gran número, si no los verdaderos fundadores de Morena eran gente del PRI. ¿Y qué les puedo decir del voto decisivo del Senado que lo dio un panista? Ante esta incapacidad tanto estratégica y táctica, ya ni siquiera buenas jugadas han podido hacer, nos encontramos pues con una oposición sin propuesta, sin narrativa y, lo que es más grave, divorciada de lo que la gente trae en mente, de lo que la gente piensa, de lo que la gente quiere, de lo que la gente anhela. Y de ahí la paradoja que muchos me decían, es que la mayoría de la gente que votó por Morena tiene menos de 6 años pues sí, pero esa es la realidad de nuestro país. Nuestro país es uno de los países con un mayor número de gente con pocos estudios. Y lo que había sido una válvula de escape entre los años 60 y 90 era una clase media pujante, salida básicamente de las universidades públicas y desde luego las privadas en menor medida, que hicieron un cambio fundamental en la forma de hacer política en este país. Es claro que no les gusta a mucha gente recordar los errores, pero quien no analiza, reconoce y modifica las cosas que lo llevaron a cometer errores, está penado
a seguir cometiendo errores más graves. Hasta ahí hemos estado escribiendo algunos artículos, pueden consultarlos en Detona, pueden consultarlos en una nueva página que se llama La Garrapata o Los Garrapatos, ahí lo pueden utilizar en Facebook, Los Garrapatos, y ahí van a encontrar ustedes los análisis que se estuvieron haciendo y que de acuerdo a un contrato de confidencialidad con quienes pagaron estos estudios, nos dieron la oportunidad de hacerlos públicos. Entonces, ante esta circunstancia de un cambio de régimen que se les avisó, Andrés Manuel se los dijo desde las primeras. Yo tuve una intervención cuando era dirigente de Convergencia y hoy Movimiento Ciudadano, de ser coordinador de campaña de la segunda vez que fue candidato a la presidencia Andrés Manuel, y desde entonces este era el plan, esa era la idea, esa era la narrativa, esa era la idea, un cambio de régimen. Si no, lo que quisieron ver fue por la anulación que da una ideología muy torpe, fuera del lugar, que hacía pelearse con quienes ibas a pedirles el voto. Pero bueno, es problema de quienes están en este sector de la sociedad. En fin, nos encontramos pues en la entrada de un cambio de régimen. Si analizamos, y a mí me tocó vivir también parte de un cambio del 68, se habían acumulado, debido a la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, una serie de demandas que habían sido acalladas por la fuerza. La de los médicos, la de los maestros, la de los ferrocarrileros, se habían enfrentado al gobierno ejecutivo y este había operado con la fuerza y había destruido tras movimientos. Pero otra vez quien está en el poder se empezó a divorciar de lo que la gente estaba pidiendo y había un cambio de mentalidad, un cambio, aquí otra vez la otra narrativa, el cambio de conciencia, de que tanto hablan los Morena, que están concientizando al pueblo. Entonces, ante esta característica del 68 al 70, se metieron con una área de la población que estaba recibiendo conocimientos y que estaba en pleno auge. Hay que recordar que en esas épocas el crecimiento de este país era por arriba del 6%. Éramos, de acuerdo a las posiciones y opiniones de aquella época, uno de los países más importantes en cuanto a desarrollo. México era especial. Pero toparon con los estudiantes y se generó un problema de autoritarismo y de una reacción desproporcionada contra un sector de la sociedad que hizo una narrativa. Si alguien hace un estudio de cuál es lo que pedían los estudiantes en el 6-8, se va a sorprender cuando hablaban de 6 puntos. Y así el punto más grave era la desaparición del cuerpo de granaderos. O sea, algo que políticamente no le causaba nada al régimen. Pero en aquella época, como en muchas épocas, cuando se tiene el poder de manera absoluta o casi completa, se olvida de lo que piensan y sienten las minorías, las mayorías de la sociedad.
Y esa minoría pues fue creciendo, al grado de que una vez la salida de Díaz Ordaz, el siguiente presidente hacía un cambio de política del régimen para tratar de frenar este alejamiento con una sección del pueblo. Y nos queda claro que en ese momento la narrativa era la Revolución Mexicana, que era digamos, la tercera transformación que podían llamar, por eso ellos hablan de la cuarta transformación. En fin, este tipo de narrativa nos llega pues a solidificar el cambio de régimen, y la única posibilidad de hacer que este régimen sea mejor y lleve a la mayoría empobrecida de este país a mejores caminos, si la oposición quiere jugar en algún momento por el poder, tendrá que tener un posicionamiento, un programa, una propuesta, una narrativa que ofrecerle a la mayoría de los mexicanos. En fin, este es el problema de quienes están en la oposición hoy. Y yo creo que hasta aquí hemos agotado un buen número, casi 30 minutos, en el par de los temas. Y nos vamos a otro de los temas que están causando impacto en nuestro país. El día de ayer me comentaba uno de los amigos del área del despacho de consultoría, me decía: Ernesto, en los últimos días nuestra moneda se ha venido devaluando de manera consistente, un día sí y otro también. Y yo les decía, pues, la gente especialista del instituto nos plantea que esto va a seguir este grado de inestabilidad hasta la fecha de la elección, que es el próximo martes, de Estados Unidos, que ese es el tercer tema que vamos a abordar. Pero hacíamos un acotamiento la semana antepasada en la mesa grillera y decíamos que el problema que está enfrentando Estados Unidos es un problema geoestratégico. El BRICS, que es una reunión de países, en que está Brasil, está Rusia, está China, está la India, y ahora se han sumado otra serie de países, traen la idea, por eso la reacción de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, porque la idea es netamente económica. Y comentábamos en esa reunión que en cualquier parte del mundo, si ustedes se presentan con $1, este es aceptado como moneda de cambio y de adquisición y de poder, el dólar en cualquier parte del mundo. Los famosos petrodólares es una forma de pago. Entonces, el sistema financiero mundial con sus diferentes organismos pues controlan este tipo de manejos. Imagínense qué reservas tendría que tener Estados Unidos para respaldar cada dólar que anda circulando en el mundo. El BRICS viene a complicarle a los Estados Unidos la supremacía que había, otra vez la palabrita supremacía, que había tenido en el aspecto de pagos en el mundo. Esto viene a incorporarse pues en un problema gravísimo que tiene Estados Unidos. No es que la economía esté mal, en los términos, Estados Unidos sigue creciendo, la inflación controlada en los términos de su crecimiento, pero tiene un problema grave que es la disputa por
esta moneda internacional, esta participación en las finanzas del mundo. Y ya empiezan a darse pagos con otras monedas que no son el dólar, para pagar, no sé, petróleo, para pagar compras de alimentos. Empiezan a usarse otro tipo de monedas, y eso le quita al país de Estados Unidos la capacidad de incidir en la política internacional del mundo. Entonces, eso ha traído como consecuencia que nos adentremos en algo que se ha venido dando y parece que es una enfermedad, un contagio que aparece cada cierto número de años. Allá por los años 15, 16, 17, hasta los 20, hace poco se celebró ahí el gran sisma económico que tuvo la bolsa en Estados Unidos, aquella hecatombe financiera que destruyó muchas vidas y negocios. Sale a la escena otra vez el populismo, cuando hombres o mujeres de características especiales, con una narrativa que le llega a las mayorías, se aproximan a estos personajes y votan por ellos. En su momento en Europa, hoy se replica como hace 100 y pico de años, de 100 años, se replican las condiciones del manejo del poder por parte de gente que son populistas. Y eso viene dándose en muchas partes de Latinoamérica. Y en un análisis que nos comentaba una gente de Estados Unidos, de Florida, nos decía, oye, es que nos dicen populistas, pero las medidas que ha tomado Biden y su candidata traen como consecuencia también son medidas populistas. Entonces, las medidas son tácticas de una estrategia general, y si hay que hacer acciones populistas, pues las haces, porque eso te lleva a que puedas acceder al poder, continuar en él o extenderlo. Eso ha traído como consecuencia que Estados Unidos se diriman lo mismo, una polarización. Si ustedes leen cualquiera de los análisis de los medios de Estados Unidos, hablan de una polarización. Y hablan, en el caso de Trump, de una supremacía blanca. Pero lo que se ha analizado en Estados Unidos es que esa supremacía blanca ha contagiado también a gente que no es blanca ni de ojos de color. Hay amplias cantidades de personas que, no siendo ni blancas ni de ojos de color, están de acuerdo con la supremacía, están de acuerdo con Trump. De hecho, se están dando en este momento uno de los aspectos de más polarización que tiene Estados Unidos. Y aquí vamos a entrar al otro juego, otra arma que acabamos de incluir en la nueva edición de Cratología, que son las armas del poder o las leyes del poder, que son las casas de juego. Si ustedes visiten las cajas de juego, obviamente en Las Vegas, que es la meca de las apuestas, si ustedes penetran, se informan, van a encontrar con que la diferencia que se da en otras medidas de opinión con respecto a Harris y a Trump, pues es casi entre 18 y 22 puntos de que gana Trump.
Y por otro lado, las encuestas que se han venido cada vez más complicando porque han perdido su lucidez y su contacto con la realidad, están más alejadas con los números finales. Pero en Estados Unidos las encuestas dan casi un empate técnico a ambos contendientes. Y en un análisis hecho por el instituto, les decíamos a quienes nos consultaban sobre este asunto que viéramos que el problema de Estados Unidos, por la forma especial en que está constituido su sistema electoral, es diferente. Y les decíamos, la elección de Estados Unidos tiene una paradoja. Un candidato puede ganar el voto individual masivo de los ciudadanos, pero no ser presidente de Estados Unidos. Debido a que el voto directo no es el que determina la presidencia. Y vamos a hablar sobre ese asunto. En este formato electoral se genera el colegio electoral, que son 538 electores o delegados representantes de los estados, y son quienes eligen al presidente o a quien resulte triunfador en las elecciones. Los votos que aportan son diferentes al número de votantes. Un ejemplo, los estados que más votan, caso de California con 54 electores, Texas 40, Florida 30, Nueva York 28, son estados que tienen el mayor de números o de electores o de votos electorales de los 538. Pero los que menos aportan, pero son el gozne o el lugar, los que determinan al final quién puede ganar, son estados como Alaska, que tiene 3, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Vermont, entre otros. Por ejemplo, en la capital del Distrito de Columbia tiene 3 electores. Por ejemplo, el caso electoral, en muy pocas excepciones, el candidato que vence en un estado se lleva todos sus votos electorales. No importa si ha ganado por un solo voto o por 1 millón de votos. Entonces, esto es una forma diferente del conteo electoral y del manejo de quién triunfa o no en las elecciones. ¿Cuál es el número mínimo, máximo o maravilloso, mágico para ser presidente o presidente de los Estados Unidos, con la nueva idea, el nuevo idioma, el nuevo lenguaje, presidente o presidenta de Estados Unidos? El número mágico, el número a conseguir de votos electorales es de 270. Así de sencillo. Y dice el proceso electoral de Estados Unidos que si hubiera un empate, el presidente lo elegiría la Cámara de Representantes y al vicepresidente el Senado, suponiendo que se llegara a un empate en votos electorales. Las de representantes al presidente y las senadores al vicepresidente. Entonces, pues, aquí diríamos que la soberanía o el derecho a nombrar presidente reside no originalmente en los votantes, sino en la proporción en que estos votantes adquieran o ganen en los diferentes estados y obtengan
el número de votos electorales que se requieren, los 270, para ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Decíamos que había otra arma en el manejo de la obtención del poder, y eran las apuestas. Y alguien nos comentaba cómo es posible que las apuestas entren en política. Y obviamente la gente amiga que de Estados Unidos nos hizo llegar alguna información, y ellos nos cuestionaban qué es más barato para conseguir votos. En Estados Unidos se puede contratar todos los medios para hacer propaganda, claro, con las restricciones que marcan las propias leyes electorales de Estados Unidos. Pero decía, pero si tú en Las Vegas le metes $20 millones para que la distancia entre un candidato y otros sean 2 o 3 puntos o 5, depende del dinero que le quieras poner, la impresión que das en esta nueva arma de política electoral, dice, oye, si las apuestas, que normalmente siempre andan más o menos acertadas, más o menos, te dicen que es el más barato de los elementos para hacer campaña, pues le metes a sacar las apuestas. Y ellos nos hacían un análisis de cómo el hecho de que haya dejado Biden la candidatura llevó muy bajo la diferencia entre Biden y Trump, era arriba de 20 puntos, o sea, no tenía nada que hacer los demócratas, pero en el manejo, en el cambio de estafeta y en la entrada de Harris a la candidatura, si hay un vuelco y se recupera. No es que hayan perdido a esa gente, lo que pasa es que estaban desilusionadas, según la gente de Estados Unidos, porque no se veía a Biden con la fuerza para enfrentar a Trump, y el desastroso papel que jugó Biden en el debate. La entrada de Kamala modifica, pero, y ahí va el posicionamiento nuestro, es que no creemos, el grupo de personas del instituto, que le alcance a Kamala para la presidencia. El grupo de amigos de Estados Unidos ha estado muy vigilante de esos 7 estados, porque ellos consideran que ahí se va a decidir los votos electorales. Ellos tienen una experiencia sobrada en manejo electoral de Estados Unidos, pues porque primero que ahí viven, y segundo, muchos de nuestros amigos, unos militan la parte de Florida y las regiones cercanas a la frontera, al Partido Republicano, pero la gente de más al norte está más con los demócratas. Pero ellos me hacían llegar al instituto una serie de informaciones de cómo votan en la frontera y cómo en las últimas 2 elecciones el Partido Demócrata ha ido perdiendo posiciones con respecto a los republicanos, lo cual nos lleva a la presunción de que, salvo que haga algo extraordinario o un error como los que normalmente comete Trump, haga una diferencia grande, no para el voto popular. Ahí puede ganar Kamala, sin duda puede ganar, eso está en el proyecto. El problema es que no le alcance para que con sus votos electorales sea la presidenta.
el panorama para México no es nada bueno, gane quien gane, ¿eh? Gane quien gane. Estados Unidos, y lo hemos comentado, no tiene amigos, tiene intereses, y México está en el área de los intereses de Estados Unidos. En fin, creemos pues que el miércoles alrededor de las 11 o 12 de la noche se tenga un aproximado ya muy real de lo que pasó el martes, el gran martes o supermartes en Estados Unidos. Entonces pues hemos terminado de ver una película muy interesante de cómo Kamala logró resucitar al Partido Demócrata con la participación muy importante del expresidente, el primer hombre de color que llega a la presidencia, de su esposa, y una serie de personajes del Partido Demócrata que se han sumado pues a hacer campaña a favor de los demócratas y obviamente de Kamala Harris. Entonces, pues la visión que se tiene es que no le alcance a Kamala, y el próximo gobierno, con todo lo que ustedes puedan hablar de razonabilidad, que es lo que menos que hay, sea el presidente el que ya fue Donald Trump. Así que amigos, hoy empieza a celebrarse el cumpleaños de algunos que nacieron el 31, entre ellos el día de mañana el esposo de mi hija mayor cumple años, así que en el día de los difuntos cumpleaños. Dos de mis cuñadas cumplen años, una hoy y una mañana, y al parecer les gustó mucho el fin de octubre y noviembre a mis suegros para tener hijos que sean el día de Halloween y el día de muertos. Así que, estimados compañeros de la mesa grillera, cumpliendo con la misión que nos encargó nuestro amigo desde los avatares de andar allá en la Universidad de Nuevo León, allá por los años 60, 70, Salvador Borrego, y diciendo que estas mañanitas son para que se levante y que ya le eche ganas porque lo necesitamos en la mesa grillera. Así que, estimados compañeros grillos, que el día de Halloween y el día de muertos sean para ustedes días de felicidad, de festejo, de alegría, y nos vemos el próximo jueves, ya sin duda con la participación de nuestro amigo Salvador Borrego. Por hoy es todo, muchísimas gracias.